El partido del destino era una tarde abrasadora en la pequeña localidad costera de Agudo, un rincón casi olvidado en el mapa de España, pero lleno de pasión por el fútbol. La ciudad se vestía de colores vibrantes para el gran partido entre el equipo local y una fuerza reconocida de la capital. La atmósfera era electrizante, las gradas bullían de emoción, y el sonido de las banderas, cánticos y aplausos se mezclaba con el incesante rugir del mar cercano. Entre la multitud se encontraba Isabela, una joven de 25 años, sencilla y reservada, que había llegado desde un pequeño pueblo de la provincia con una ilusión casi infantil de ver en vivo el deporte que tantas veces había acompañado sus sueños. Con el cabello castaño soltado y unos ojos que reflejaban la inocencia y la esperanza, Isabela cargaba en su interior el anhelo de un futuro mejor, aunque la vida en su hogar humilde la hubiese condicionado a creer que esas metas permanecían fuera de su alcance. En el campo, el protagonista de la jornada era Pablo, un futbolista profesional de 27 años, conocido por su agilidad, velocidad y precisión en el juego. Con una melena oscura y una mirada decidida, Pablo se entregaba por completo a cada jugada, haciendo vibrar a la hinchada con sus regateos y goles. Ese día, sin embargo, no solo se trataba de fútbol. Entre el bullicio y las gradas, en medio del alboroto, Pablo lanzó una mirada que se detuvo en una figura casi imperceptible. Isabela. En el instante en que sus ojos se cruzaron, se percibió una conexión fugaz y misteriosa, como si el destino hubiera decidido unir a dos almas dispares durante unos precisos segundos. El partido se disputó con intensidad. Cada pase y cada tiro a portería estaban marcados por la pasión y el compromiso del equipo. Isabela, sentada entre la multitud, se dejó llevar por la emoción, casi olvidando momentáneamente sus problemas cotidianos. Mientras tanto, Pablo se movía por la cancha con la seguridad de alguien que ha forjado su camino en el mundo del deporte. Cuando marcó el gol del empate en el último minuto, la celebración se desbordó. Fue en ese instante que, entre el caos de la victoria, el semblante de Pablo se iluminó al recordar la imagen de aquella joven de mirada intensa. Al terminar el partido, el estadio quedó sumido en un silencio expectante. Los aficionados lentamente abandonaban sus asientos, mientras el eco de las ovaciones aún retumbaba en las gradas. Pablo, aún eufórico por el triunfo y por el recuerdo de aquella mirada, abandonó el césped con un sentimiento agridulce. Durante el regreso a los vestuarios, no podía dejar de pensar en Isabela. ¿Quién era ella? ¿Podría ser tan accesible la persona detrás de esos ojos que parecían contener historias secretas? En medio de esa mezcla de incertidumbre y anhelo, la vida de ambos estaba a punto de dar un giro inesperado. El destino, en su inagotable sabiduría, ya había marcado el inicio de un camino lleno de desafíos, emociones y decisiones difíciles. Miradas que hablan cuando la noche se instaló sobre Agudo, el murmullo de la ciudad se suavizó y las luces del estadio comenzaron a apagarse una a una. Sin embargo, el recuerdo del partido permanecía vivo en la mente de Pablo. Mientras se cambiaba en el vestuario, sus compañeros comentaban con tono jocoso aquel autógrafo que había dejado en las gradas, pero para él nada era igual. No era la fama ni el reconocimiento lo que lo inquietaba. Era el eco de aquella mirada que se cruzó fugazmente con la de Isabela. A pocos kilómetros del estadio, en una modesta cafetería del centro, Isabela se refugiaba del calor y del torbellino de emociones postpartido. Sentada en una mesa apartada, observaba distraídamente la lluvia que empezaba a caer suavemente sobre las aceras. Su mente revoloteaba entre fragmentos de recuerdos, las luces del estadio, el estruendo de la multitud y, sobre todo,
La imagen inusual y perturbadora de aquel hombre que parecía haberle dirigido un mensaje silencioso con su mirada. Cada tanto, sus mejillas se sonrojaban al recordarlo, pero también sentía un temor sutil, la inseguridad que le inculcó la vida de pobreza y de luchas constantes. El destino quiso que, tras el partido, Pablo se paseara por las calles de Agudo en busca de ese instante perdido. Recorrió cada rincón cercano al estadio, preguntando a los vendedores ambulantes y a algunos conocidos de la ciudad si habían visto a una joven que se destacara por su timidez y su mirada melancólica. Pero por más que indagaba, nadie parecía conocerla realmente. La ciudad, a pesar de su pequeña magnitud, guardaba el secreto de Isabela en algún recoveco. Esa misma noche, el sueño de ambos se vio marcado por la inquietud. Pablo soñó con aquella mirada que parecía decirle que en ella se encontraba la clave de algo mucho más profundo que las victorias o los trofeos. Isabela, por su parte, tuvo un sueño en el que se veía a sí misma rodeada de luces y sombras, tratando de alcanzar a un hombre que se desvanecía cada vez que búsquedas y primeras conversaciones durante las semanas siguientes. Pablo no dejaba de pensar en Isabela. Su figura, efímera y sin embargo inolvidable, lo perseguía en cada entrenamiento y en cada momento de calma entre entrenamientos. Su obsesión era casi un motor que lo impulsaba a esforzarse cada día más en el campo y a ser, de alguna forma, digno de aquella mirada. Una mañana, tras una intensa sesión de entrenamiento en el complejo deportivo, Pablo decidió tomar cartas en el asunto. Se dirigió hacia el centro de Agudo, decidido a indagar en los pequeños rincones donde pudiera encontrar alguna pista sobre la identidad de la misteriosa joven. Caminó por las estrechas callejuelas empedradas, se detuvo frente a las coloridas fachadas de antiguas casas y visitó locales que parecían haber surgido en épocas distintas, pero aún conservaban el estilo de tiempos pasados. En una de esas visitas, Pablo encontró una pista. En una pequeña librería, el dueño, un hombre de mirada amable y voz pausada, recordaba haber visto a una joven sentada todos los días en un rincón de la plaza principal, absorta en la lectura de un cuaderno gastado. Isabela, murmuró Pablo para sí mismo mientras agradecía la información. Esa pista, aunque vaga, era la chispa que necesitaba para conectar los hilos dispersos de su propia intriga. No pasó mucho tiempo hasta que, casi por casualidad, Pablo se encontró en aquel mismo rincón de la plaza. La tarde era fresca y el sol se despedía lentamente, tiñendo todo de un tono dorado. Allí, sentada en un banco de madera, estaba Isabela. Con un cuaderno en las manos y la mirada perdida en el horizonte, parecía ajena al mundo que la rodeaba. Pablo se acercó sin prisa, sintiendo el corazón acelerarse con cada paso. «Hola, ¿eres Isabela?», preguntó con voz suave, casi temerosa de romper la calma del atardecer. Isabela levantó la vista de su cuaderno, sorprendida. Durante unos instantes, el silencio se extendió entre ambos, hasta que ella, con un ligero temblor en la voz, respondió: «Sí, yo soy Isabela». Fue en ese preciso instante cuando algo cambió. Las palabras quedaron en el aire, y en aquella conversación inicial se percibía tanto la timidez de ella como la determinación de él. Pablo explicó que la había visto en el estadio y que algo en su mirada le había conmovido profundamente. Isabela, ruborizada y vulnerable, apenas pudo articular algunas palabras, pero sus ojos decían que también sentía una conexión, aunque la inseguridad y el miedo a ser lastimada nublasen su juicio. Así, en esa tarde de transición entre el día y la noche, comenzaron a construirse los primeros cimientos de algo inesperado. No hubo grandes promesas ni discursos grandilocuentes, solo la certeza de dos almas que, a pesar de provenir de mundos aparentemente opuestos,
encontraron en el encuentro fortuito la esperanza de un futuro distinto. 3 meses de luces y sombras. Con el paso del tiempo, la relación entre Pablo e Isabela comenzó a florecer de manera lenta, pero segura. En un lapso de 3 meses, sus encuentros se volvieron cada vez más frecuentes y significativos. Mientras Pablo encontraba excusas para visitar la pequeña cafetería de la plaza o pasear por los estrechos callejones de Agudo, Isabela se abría poco a poco al nuevo mundo que se desplegaba ante ella. Cada cita era un descubrimiento. Una tarde, pasearon por el malecón de la ciudad, donde el murmullo del mar y el canto lejano de las gaviotas creaba una banda sonora perfecta para la intimidad de la conversación. Pablo relató episodios de su infancia marcada por el esfuerzo y las batallas en el campo de entrenamiento, mientras Isabela compartía sus sueños de salir de aquella existencia modesta y de alguna manera alzar el vuelo hacia un destino más brillante. En uno de esos paseos, sentados al pie de un viejo faro, Pablo tomó la mano de Isabela con un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. Ambos sabían que las diferencias entre ellos eran muchas. Él representaba el mundo de los focos, la fama y las oportunidades, mientras que ella encarnaba la autenticidad de una vida sencilla, sin adornos ni pretensiones. Sin embargo, era precisamente esa contradicción la que resultaba tan irresistible. A pesar de la dulce armonía que se iba tejiendo, comenzaron a aparecer las primeras grietas. En el ambiente de Agudo y en los círculos en los que se movía Pablo, surgieron murmullos y comentarios sobre la relación entre un deportista exitoso y una mujer modesta. Los medios locales, siempre ávidos de titulares sensacionalistas, empezaron a especular sobre la naturaleza de su vínculo. Isabela, quien siempre había llevado una vida tranquila, se sintió abrumada por la atención inesperada. Su timidez natural se transformó en una especie de miedo ante el escrutinio público. ¿Acaso podré mantenerme fiel a quien soy?, se preguntaba en silencio, mientras trataba de sobrellevar las miradas inquisitivas y los comentarios hirientes. Pablo, a pesar de su fama, enfrentaba sus propios dilemas. El constante brillo de los focos, las prisas y la competitividad del mundo del fútbol lo hacían dudar de si era posible conciliar su vida profesional con esa nueva y delicada relación. Sin embargo, cada vez que se encontraba con Isabela, esos miedos se disipaban, al menos momentáneamente, ante la certidumbre de un sentimiento que parecía crecer en cada encuentro. En una noche particularmente fresca, después de un entrenamiento agotador en el que había marcado un gol crucial, Pablo invitó a Isabela a una cena en un pequeño restaurante a la orilla del puerto. Entre risas nerviosas, miradas cómplices y anécdotas compartidas, la magia de la noche hizo que ambos se olvidaran, por un breve instante, de las complicaciones que acechaban en el horizonte. Pero incluso en esos momentos de felicidad, la sombra del destino parecía al acecho, preparando el terreno para futuros desafíos. Obstáculos y revelaciones. Llegó un momento en el que las tensiones latentes se hicieron evidentes. Un rumor aparentemente inocuo comenzó a circular en Agudo. Se decía que Isabela había sido vista en compañía de otro hombre en un bar local, algo que, aunque no tenía mayor sustento, encendió la mecha de la sospecha en el corazón de Pablo. Durante días, este murmullo se convirtió en una espina que le recordaba que la perfección de un amor sencillo era, a veces, una quimera inalcanzable. Pablo, atormentado por la incertidumbre, decidió enfrentar el asunto. Una noche, poco después de haber tenido una discusión interna consigo mismo entre la razón y el sentimiento, se encontró con Isabela en el mismo banco de aquel faro que solían visitar. La luna, testigo silenciosa,
Bañaba a ambos con una luz pálida, mientras el mar rompía con fuerza en la orilla. Isabela, necesito que me expliques, dijo Pablo con voz entrecortada, intentando mantener la calma. He oído rumores, y no entiendo cómo pueden existir dudas cuando lo nuestro es tan real. La joven, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de dolor y vergüenza, trató de articular sus palabras. Pablo, te juro que no tiene nada que ver contigo. Aquella noche fui a un bar con un amigo de la infancia. Nunca hubo nada más. Fue solo una salida sin malicia. Pero entiendo que, viniendo de alguien como tú, que siempre tiene todo en el ojo público, la inseguridad puede hacerte dudar. Pablo se quedó en silencio, luchando contra la corriente de emociones encontradas. Por un lado, la lógica le decía que deba creer en la sinceridad de Isabela. Por otro, el peso de la fama y las expectativas sociales le hacía sentir que cualquier desliz, por pequeño que fuese, podía significar el fin de lo que ambos habían comenzado a construir. Durante días siguientes, el ambiente entre ellos fue frío. Las palabras parecían medirse y cada encuentro se impregnaba de una tensión casi insoportable. La distancia emocional se hizo notar en cada mirada esquiva y en cada silencio prolongado. Sin embargo, en lo más profundo, ambos sabían que el amor era más fuerte que los malentendidos y las inseguridades forjadas por el entorno. Una tarde, cuando los últimos rayos del sol tiñeron de dorado las calles empedradas, Isabela decidió explicar con más detalle lo ocurrido. Se presentó en la puerta de la modulada casa que compartían en calidad de pareja y con voz temblorosa confesó: Pablo, quiero que sepas que esa salida fue un error de juicio, pero no significa que mi corazón se encuentre en otro lugar. Siempre te he amado, y el miedo a perderte me ha paralizado. Sé que somos de mundos distintos, y eso me hace sentir aún más frágil. Pero si pudiera retroceder el tiempo, jamás permitiría que una noche de confusión destruyera lo que tenemos. Con esas palabras, Pablo sintió cómo su corazón se ablandaba, comprendiendo que el refugio de un amor verdadero requería de paciencia y perdón. Aún así, la herida de la desconfianza tardaría en sanar, y ambos se prometieron reconstruir la confianza perdida, conscientes de los obstáculos externos que siempre intentarían dividirlos. Reconstrucción y promesas. El dolor del malentendido se transformó lentamente en un aprendizaje compartido. Pablo comprendió que en medio del brillo superficial de la fama y el éxito, lo que realmente importaba era la autenticidad de los momentos vividos junto a Isabela. Ella, por su parte, se esforzaba en demostrar que la honestidad y la vulnerabilidad podían ser la base de un amor genuino. Durante las siguientes semanas, ambos se sumergieron en una especie de terapia silenciosa en la que el diálogo y la confianza fueron las herramientas esenciales para sanar las heridas. Paseaban al atardecer por las calles de Agudo, sentados en cafés escondidos, y compartían sus miedos, sueños y anhelos. En uno de esos paseos, Pablo tomó con decisión la palabra. Isabela, he estado pensando en lo que vivimos, en cómo nos han mirado y en la violencia de las dudas ajenas. Quiero que sepas que a pesar de todo, he aprendido que mi mayor fortaleza es abrir mi corazón a lo que no se puede medir en goles o estadísticas. Lo que siento por ti es más grande que cualquier obstáculo impuesto por la fama o la fortuna. Isabela, con el brillo de la sinceridad en los ojos, respondió: Yo también he aprendido contigo, Pablo. A veces temo ser demasiado simple o no tener lo que se necesita para caminar a tu lado, pero tú me has hecho sentir que la verdadera belleza está en ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Ese diálogo marcó el inicio de una etapa de renovación en su relación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la vida tenía preparado un giro inesperado que pondría a prueba su compromiso y su capacidad de adaptación.
El giro inesperado, con la llegada del verano, las oportunidades parecían multiplicarse para ambos. Pablo recibió una oferta para integrarse a un equipo de una liga superior en Madrid, un paso que había soñado durante años. La posibilidad de ascender a mayores alturas en su carrera se le abría de par en par, pero también significaba alejarse de Agudo y, por ende, de Isabela. Mientras tanto, Isabela fue contemplada para participar en una exposición de arte en Barcelona, donde sus pinturas y dibujos, llenos de melancolía y esperanza, captaron la atención de críticos locales. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre su idilio. Por un lado, el éxito profesional parecía la culminación de esfuerzos largamente anhelados. Por otro, el inminente distanciamiento geográfico amenazaba con desmoronar lo frágil que habían construido. Esa noche, en la intimidad de la habitación compartida, se abrió un silencioso pero poderoso debate en el que cada palabra era un eco de miedos y sueños entrelazados. Pablo, ¿cómo vamos a seguir cuando nuestros caminos se separen? Preguntó Isabela con la voz quebrada, dejando escapar una lágrima que recorrió su mejilla. El futbolista, con la mirada fija en el techo, respondió: No lo sé, Isabela. Quiero lo mejor para mí, para nosotros. Pero es inevitable que para crecer, a veces debamos tomar decisiones difíciles. ¿Puede nuestro amor sobreponerse a la distancia? Una pausa se extendió pesada y dolorosa. Después de varios instantes, Isabela, con voz firme a pesar de su fragilidad, declaró: Tú persigues tus sueños y yo los míos. Si de verdad nos amamos, encontraremos la manera de mantenernos unidos, aunque no estemos físicamente en el mismo lugar. Quizás el amor no se mida tanto por el estar juntos a cada instante, sino por la confianza y el apoyo mutuo en cada paso que damos. Este intercambio se convirtió en la piedra angular de su nuevo pacto. Decidieron que ambos emprenderían sus respectivos caminos, convencidos de que la madurez del amor se demostraba cuando se daba libertad al otro para crecer, sin ataduras que sofocaran sus aspiraciones. Aún así, cada despedida estaba cargada de melancolía y la incertidumbre de no saber cuándo volverían a mirarse a los ojos con la misma intensidad del pasado. Caminos separados, almas unidas. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades y desafíos. Pablo se trasladó a Madrid, donde la exigencia de entrenamientos diarios, entrevistas y competiciones llenaba sus días de una rutina implacable. En medio de la vorágine mediática, las fotos y reportajes sobre su nueva etapa aparecían a lo lejos, mas sus recuerdos de Agudo y de Isabela se mantenían intactos en el fondo de su corazón. Por su parte, Isabella se sumergió en el mundo del arte. Las galerías de Barcelona se llenaron de sus creaciones, obras en las que plasmaba sus emociones más profundas: la nostalgia, la soledad, pero también la esperanza. Las críticas fueron mayormente positivas, y aunque el éxito profesional comenzaba a asomar, la vida nunca fue tan sencilla como parecía en sus primeras horas de inocencia. La distancia, la presión y la incertidumbre de un futuro compartido generaban momentos de soledad en los que la joven se preguntaba si había tomado la decisión correcta. A pesar de la separación física, ambos se esforzaron por mantener viva la comunicación. Llamadas nocturnas, mensajes llenos de detalles cotidianos y ocasionales visitas entre ciudades reforzaban el vínculo que habían forjado. Sin embargo, no todo era color de rosa. La distancia empezó a sembrar pequeños recelos y malentendidos. En ocasiones, la demora en responder un mensaje o la prisa en un encuentro eran interpretados erróneamente como señales de desinterés. En una de esas noches particularmente frías en Madrid, después de un partido crucial en el que Pablo había brillado en el campo, su corazón se llenó de nostalgia
al escuchar la voz de Isabela en una llamada. Hoy he perdido la noción del tiempo en el campo, pero no hay gol que me devuelva la sensación de estar contigo, confesó Pablo, su voz impregnada de melancolía. Yo aquí entre pinceladas de recuerdos y trazos que hablan de ti, respondió Isabela. A veces pienso que estamos tan cerca y a la vez completamente distantes, como dos estrellas en el mismo cielo que se esfuerzan por brillar a pesar de la inmensidad. Esas palabras resonaban en ambos, recordándoles que, a pesar de la adversidad, había algo inquebrantable en su amor. Pero la vida, con sus giros inesperados, estaba a punto de lanzarles otro desafío. El reencuentro y la prueba definitiva. La oportunidad de reencontrarse se presentó de manera inesperada. Tras una temporada de altibajos y silencios incómodos, una invitación a una importante gala benéfica en Madrid reunió a diversas personalidades del deporte y de la cultura. Pablo fue uno de los invitados de honor, y entre los asistentes se encontraba Isabela, quien había sido reconocida por su talento artístico y por la labor social que emprendía en favor de jóvenes de comunidades desfavorecidas. El reencuentro fue electrizante. Al verse frente a frente, se quedaron momentáneamente en silencio, como si el tiempo se hubiese detenido para permitirles captar la magnitud del momento. Las miradas se cruzaron y en ellas se leían las luchas vividas durante la separación, las promesas hechas al viento y la certeza de que, a pesar de las distancias, el amor verdadero perduraba. Durante la velada, mientras las luces tenues y la música suave creaban un ambiente de intimidad, Pablo encontró el valor de acercarse a Isabela. Isabela, desde la última vez que hablamos, he sentido que cada día me alejaba un poco más de ti, incluso aunque mi corazón se aferraba a la esperanza. Hoy, verte aquí me hace comprender que el camino no ha borrado lo que siento. Solo me ha enseñado a valorar aún más cada instante que compartimos. Ella, con voz entrecortada por la emoción, replicó: Pablo, este reencuentro es el reflejo de que la distancia no tiene por qué ser un obstáculo insalvable. Cada kilómetro que nos separaba se llenaba de sueños y promesas, pero también sé de lo efímera que puede ser la felicidad si no enfrentamos nuestros miedos. Aquel encuentro reavivó la chispa que los había unido, pero también puso sobre la mesa cuestiones no resueltas. Durante el resto de la noche, los dos compartieron confidencias y recuerdos, pero también discutieron el futuro. ¿Serían capaces de cerrar la brecha que la ambición y las expectativas externas habían forjado? La respuesta recordaría cambiar sus vidas para siempre, porque justo al final de la gala, entre aplausos y ovaciones, se presentó una noticia inesperada. La organización de la gala anunciaba que se realizaría una colecta solidaria para la construcción de una escuela de arte y deporte en comunidades empobrecidas de España. La propuesta que unía el mundo del fútbol y el arte parecía hecha a la medida para ellos. En ese instante, Pablo e Isabela se miraron con asombro. La iniciativa ofrecía la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto que trascendía lo personal y elevaba el compromiso social. Ambos sabían que, aunque el reencuentro había sido dulce y emotivo, esta empresa conjunta podría representar el verdadero renacer de su amor, fundamentado en valores y en la pasión compartida por hacer del mundo un lugar mejor. Bajo el sol de Agudo, un nuevo comienzo con el proyecto en mente, Pablo e Isabela decidieron unir fuerzas. La idea de construir una escuela que fusionara el arte y el deporte se convirtió en el símbolo de su compromiso, no solo el uno con el otro, sino también con la comunidad que les había visto crecer en Agudo. Trabajaron incansablemente. Pablo aportó su experiencia y conexiones en el mundo deportivo, mientras que Isabela canalizaba su sensibilidad artística
y su capacidad para conectar con gente humilde. El proyecto se gestó a lo largo de intensos meses de planificación, reuniones y sacrificios. Hubo noches en las que las discusiones parecían pronto equivalentes a una ruptura definitiva, momentos en los que la fatiga y el estrés amenazaban con arrebatarles la fe en el sueño que ambos compartían. Sin embargo, cada obstáculo se transformó en una lección, cada desacuerdo en una oportunidad para crecer juntos y aprender a escucharse de verdad. Una tarde de otoño, mientras los últimos rayos del sol iluminaban las calles de Agudo, se realizó la ceremonia inaugural de la escuela. La gente del pueblo se reunió en la plaza principal para presenciar este histórico momento. Frente a un escenario sencillo, pero cargado de simbolismo, Pablo subió al estrado y con el corazón henchido de emoción declaró: Hoy, bajo este mismo sol que ha sido testigo de tantos sueños, damos inicio a una nueva etapa para nuestra comunidad. No se trata solo de fútbol o de arte, se trata de creer que, aún en medio de las adversidades, nace la fuerza para transformar vidas. Isabela y yo hemos aprendido que el amor no es solo la unión de dos seres, sino también el compromiso de hacer del mundo un lugar más justo y lleno de posibilidades para quienes más lo necesitan. El aplauso del público fue ensordecedor. Entre los vítores y las lágrimas de felicidad, Isabela tomó la palabra. Cada pincelada de mi vida ha estado llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Hoy, al ver el fruto de este esfuerzo compartido, entiendo que la belleza de nuestros sueños reside en la valentía de atreverse a soñarlos. Que esta escuela sea un faro para aquellos que, como nosotros, han sentido el peso de la adversidad y han sabido, con el corazón en la mano, luchar por un futuro mejor. Mientras la ceremonia avanzaba, Pablo e Isabela se miraron a los ojos y supieron sin necesidad de palabras que, a pesar de las distancias recorridas, las luchas vividas y las lágrimas derramadas, su amor había emergido más fuerte y auténtico. Esa tarde, bajo el sol dorado de Agudo, no solo se inauguró una escuela, sino también una etapa en la que ellos se convirtieron en símbolo de resiliencia, esperanza y amor sin fronteras. El tiempo continuó corriendo y la escuela se transformó en un punto de encuentro para generaciones futuras. El proyecto, nacido de la unión de dos mundos tan distintos como el arte y el deporte, se convirtió en un legado imborrable en Agudo. Pablo e Isabela, a pesar de la fama y las obligaciones que en ocasiones los mantenían separados físicamente, aprendieron a valorar la importancia de cada reencuentro, de cada lágrima y de cada sonrisa compartida. En una de aquellas tardes, ya transcurridos varios años, se reunieron en el patio de la escuela para celebrar el aniversario de su fundación. Los niños corrían, reían y aprendían, mientras los adultos compartían anécdotas, recordando aquel tiempo en el que todo parecía incierto. Pablo, en voz baja, recordó: Recuerdo aquella primera vez que te vi en el estadio. Nunca imaginé que aquella mirada fugaz cambiaría mi vida por completo. Isabela, con el rostro iluminado por el atardecer, respondió: Tú me enseñaste que el destino se esconde en los pequeños momentos y que, cuando dos almas se encuentran, hasta el universo conspira para ayudarlas a brillar. Y así, entre abrazos y promesas renovadas, quedó sellado el pacto de un amor que, a pesar de las vicisitudes, supo transformarse en un proyecto de vida que benefició a muchos. La historia de Pablo e Isabela trascendía ya la simple narrativa de un romance. Se había convertido en una leyenda local, un testimonio de que la fe, la perseverancia y el amor verdadero pueden cambiar destinos. La vida, con su incesante movimiento, condujo a cada uno por caminos diferentes,
Pero el lazo que unía a Pablo e Isabela jamás se rompió. Con el paso de los años, la escuela se consolidó como un centro de innovación y esperanza. Y ellos, pese a las obligaciones y agentes externos, siguieron siendo el pilar fundamental en ese proyecto de vida que nació del amor. En los últimos días de otoño, mientras las hojas caían y el viento se llevaba los últimos susurros de una época dorada, Pablo recibió una carta de un antiguo entrenador, el mismo que una vez le había inculcado la pasión por el fútbol. En ella se le recordaba que, en cada instante de dificultad, había sido su fe en el amor y en uno mismo lo que lo había impulsado a seguir adelante. Conmovido, Pablo se acordó de aquella primera mirada en el estadio y de cómo, en aquel instante fugaz, se había gestado el inicio de su transformación. Por su parte, Isabela, ya consolidada como artista y figura influyente en la comunidad, organizó una exposición retrospectiva en la cual cada obra narraba un fragmento de su historia, desde esos días de timidez y sueños rotos hasta el renacer de la esperanza. Frente a una sala repleta de gente, aislada en la tranquilidad de su voz, confesó: cada trazo, cada color, representa una emoción vivida, una lucha ganada o una lágrima que se secó en el tiempo. Y es que, al final, no importa cuánto nos separe el destino, lo que realmente cuenta es la fuerza del amor que elegimos cada día. Esa noche, bajo un cielo estrellado, ambos se reencontraron en el mismo lugar donde habían sellado su compromiso hace tantos años. Sin grandes palabras, simplemente se miraron, conscientes de que lo verdadero había trascendido el tiempo y la distancia. La escuela, el estadio, la exposición y cada pequeño recuerdo se convirtieron en parte de un mosaico de vida que demostraba que, cuando dos almas se encuentran de verdad, nada ni nadie puede apagar la luz que irradian juntas. Bajo el sol de Agudo, la historia de Pablo e Isabella continúa, no como un cuento de hadas perfecto, sino como una epopeya real de amor, sacrificio, crecimiento y la inagotable esperanza de que, en medio de las adversidades, siempre existe un nuevo comienzo. Y así, mientras el sol se oculta en el horizonte, queda la certeza de que las verdaderas historias de amor jamás terminan. Simplemente se transforman, se reinventan y perduran para iluminar el camino de quienes aún creen en la magia de un primer encuentro.